Arquitectura de redes de computadores, curso 2013-2014. Nivel de aplicación. Los protocolos RTP y RDCP del inglés Real-Time Transport and Control Protocol se utilizan para complementar al protocolo UDP cuando enviamos tráfico en tiempo real. Las funciones que se llevan a cabo son detectar los paquetes que se han perdido por el camino y avisar al emisor de dicha pérdida, aunque éste no volverá a reenviarlos. También detectar y descartar los paquetes que, por algún motivo, se han duplicado. Además, localiza los paquetes que han llegado fuera de orden. En la imagen podemos ver el esquema de un protocolo RTP. Para la realización de una videoconferencia tenemos que cumplir unos requisitos. Compresión y descompresión en tiempo real. Para ello se utilizan unos códecs que garantizarán la compresión del audio y del vídeo, para que después sea descomprimido correctamente. Que tenga como máximo un retardo de 400 microsegundos, si no, no podrá llevarse a cabo. Que el audio de la llamada sea aceptable y que se sincronice el audio y el vídeo para una mayor calidad de la llamada. Para todo ello se utilizan dos estándares principales, el H320 y el H323. Estos estándares se utilizan principalmente para que exista una compatibilidad con todos los fabricantes. Además son llamados estándares paraguas porque dentro de ese estándar se especifican determinados protocolos para vídeo, audio, control, etc. Ahora describiremos los elementos que vamos a utilizar para la interconexión de distintos equipos para su comunicación. Terminal es el equipo que utiliza el usuario para la comunicación. Gateway o puerta de enlace, la cual interconecta las distintas redes, RDSI e Internet. Gatekeeper, el cual permite controlar el acceso. Además realiza la equivalencia de las direcciones E164 o usuarios a direcciones IP. MCU o unidad de control multipunto, la cual replica un flujo de audio-vídeo para realizar la multiconferencia. En la transparencia podemos ver cómo se interconectan dichos elementos. Ahora hablaremos de cómo podemos establecer en la red una comunicación telefónica y de las ventajas e inconvenientes que esto tiene. Requiere una red con un bajo retardo, QoS, o red sobredimensionada, para una buena calidad de la llamada. Además de digitalizar la voz, debe tener las funciones propias de una red telefónica, tales como la señalización de la llamada, reenvío de llamadas, mensajería, etc. Como ventajas tendríamos la integración de la red de datos y la red telefónica. Además, reduciríamos los costes previos de una red telefónica. También tiene un fácil enrutamiento si hay cualquier problema en la conexión, debido a que es un servicio no orientado a conexión. Gracias a unos códecs tendremos un servicio de alta calidad. Y además, al ser por red, nos ofrecerá servicios como envío de ficheros de audio por email, lectura de emails por teléfono, etc. Por otro lado, si hay mucha congestión tendremos menos calidad de llamada, con mayores retardos, además de la posibilidad de problemas de eco. Y al no ser teléfonos convencionales sino teléfonos IP, tendrían un coste más elevado. El SIP surgió para poder realizar operaciones de telefonía en la red, ya que el protocolo H623 era muy complejo en algunos aspectos para la telefonía. Este protocolo está basado en HTTP y SMTP. SIP está compuesto por los siguientes elementos. Los agentes, que son los terminales SIP, y a su vez pueden actuar como agente cliente, emisor de la llamada, o agente servicio, receptor de la llamada. A su vez, SIP utiliza distintos servidores. Proxy, que actúa como mediador para hacer o atender llamadas. Ayuda a gestionar el paso por cortafuegos, establece restricciones, etc. Registrar, el cual atiende peticiones de registro de los agentes activos en su dominio, pueden ser suyos o visitantes. Redirect, este servidor informa a los clientes de los agentes que no están en su ubicación natural. A continuación hablaremos de la seguridad en redes inalámbricas WLAN. Los objetivos son garantizar la confidencialidad e integridad de los datos y la disponibilidad de la red. La confidencialidad consiste en que los datos viajen seguros y solo puedan ser leídos por el destinatario. La integridad permite cerciorarnos que los datos no han sido modificados durante el proceso de transmisión y, por último, mediante la disponibilidad, queremos que la red no pueda ser desactivada mediante ataques de denegación de servicio. Para alcanzar estos objetivos serán necesarias las funciones de autenticación, autorización y contabilización. Mediante la autenticación logramos tener la certeza de que un usuario es quien dice ser a la hora de utilizar la red. Con la autorización indicamos qué cosas puede hacer un usuario en la red dependiendo de los privilegios asociados a ese usuario. Por último, la contabilización permite llevar un registro de las operaciones realizadas por los usuarios para luego investigar acciones sospechosas. Algunas protecciones básicas consisten en desactivar la emisión del SSID, aplicar el filtrado por MAC y el uso de técnicas criptográficas. El SSID especifica el nombre de una red que debe ser conocido por el usuario y el punto de acceso a la red.
Desactivando su emisión conseguimos, en cierto modo, ocultar la red. No obstante, esta medida es insuficiente, ya que el SSID continúa transmitiéndose no encriptado en los mensajes, pudiendo ser descubierto por un atacante. El filtrado MAC permite definir qué direcciones MAC tienen permiso de acceso a la red. Sin embargo, es posible cambiar la MAC y poner una autorizada de un usuario no conectado en ese momento. Por último, el uso de técnicas criptográficas es imperativo para conseguir confidencialidad en las transmisiones. El estándar 802.11 incorpora un mecanismo de autenticación basado en el protocolo web. Hoy en día sabemos que web es vulnerable e inseguro, por lo que su uso no está recomendado. Para solucionar las deficiencias del web, se desarrolló el estándar 802.11i. Mientras se desarrollaba este estándar aparecieron los protocolos WPA y WPA2. Se sabe que WPA tiene debilidades cuando se usa junto con el algoritmo de encriptación TKIP. Por ello, la recomendación a día de hoy es utilizar WPA2 o WPA con encriptación AES. El 802.11i, WPA y WPA2 se apoyan en el estándar 802.1x. El entorno de seguridad definido en el estándar 802.1x es apropiado para llevar a cabo los procesos de autenticación utilizando diferentes protocolos y tecnologías de capa de enlace. Uno de los protocolos más recomendables es el EAP. En el marco del 802.1x podemos distinguir tres entidades diferenciadas: el suplicante, que corresponde con el cliente que desea establecer una conexión con la red WLAN, el autenticador, que suele ser un punto de acceso que forma parte de la red, y el servidor de autenticación, que suele ser un servidor de autenticación remoto, más conocido como Radius, donde se encuentran definidas las políticas de seguridad internas de la red y la lista de usuarios con permisos de acceso. Las ventajas de este estándar son numerosas. Permite autenticar usuarios en vez de equipos. Esto es una ventaja, ya que un equipo puede ser utilizado por varias personas, entre ellas un usuario sin autorización de acceso a la red que haya conseguido acceder al equipo. Además, permite la autenticación mutua, es decir, que se autentiquen tanto el cliente como el servidor. Así el cliente se asegura de que se está comunicando con el servidor correcto. También simplifica el almacenamiento de los datos de acceso al disponer de una base de datos centralizada en el servidor Radius y no una base de datos diferente en cada punto de acceso. Otra de las ventajas es que permite el uso de claves individualizadas, en vez de una única clave compartida por todos. Por último, permite generar claves web dinámicas, liberando al administrador de la tarea de manejar claves estáticas. Además, se puede hacer que estas claves caduquen cada cierto tiempo, dificultando así cualquier intento de romper la clave. WPA incorpora una serie de mejoras criptográficas que permiten corregir las debilidades inherentes al protocolo web. El protocolo TKIP está basado en el protocolo web, pues emplea el algoritmo de cifrado RC4, logrando así compatibilidad con web. Ofrece mayor seguridad que web, al introducir mejoras tales como el uso de funciones de dispersión o hash y el uso de claves que cambian cada 10.000 paquetes. El uso de estas dos mejoras de manera conjunta posibilita que cada paquete sea cifrado con una clave distinta. Además, incorpora el mecanismo MIC, que soluciona una de las vulnerabilidades presentes en el protocolo web. Por su parte, el protocolo AES se presenta como una alternativa mucho más potente al TKIP. Es más robusto al permitir claves de hasta 256 bits, lo que las hace irrompibles con los medios tecnológicos disponibles en la actualidad. La pega es que requiere de un procesador adicional, lo cual imposibilita su uso a los puntos de acceso y tarjetas de red disponibles en el mercado. Para continuar con el tema de seguridad de redes, vamos a ver los peligros y los modos de ataque que se pueden recibir. Se clasifican de la siguiente forma. Tenemos el sniffing, que consiste en escuchar los datos que atraviesan la red, sin interferir con la conexión en la que corresponden. Tenemos el barrido de puertos, que se utiliza para la detección de servicios abiertos en máquinas tanto UDP como TCP. El boot de fragmentación de paquetes, que utiliza longitudes ilegales de fragmentación para que haya un solape o una saturación dentro del sistema al que se ataca. El caballo de Troya, que es un programa que enmascara alguna funcionalidad oculta que permite que tenga acceso a una cuenta o unos privilegios del usuario al que se quiera acceder. Los ataques dirigidos a datos, que son ataques que tienen lugar en modo diferido, digamos que sin una participación activa del atacante, en la que el atacante se limita a hacer llegar una serie de datos que al interpretarlos o ejecutarlos harán el ataque, lo que es el ataque en sí. La ingeniería social,
que aprovecha la buena voluntad de la gente o el desconocimiento de la gente para poder hacer algún tipo de ataque sobre el sistema. El acceso físico, simplemente que puedan acceder a recursos del sistema pudiendo entrar a la consola o adquirir una información que ya está directamente escrita en el sistema donde se va a acceder. La adivinación de passwords, que se suele hacer por falta de una complejidad dentro de la elección del password por el usuario, lo que hace que sea de una fácil averiguación su clave mediante fuerza bruta o sobre algún sistema operativo que tenga una seguridad baja de password. Los exploits, que lo que hace es intentar aprovechar algún error dentro de o un bug que haya en el software programado, y en principio ya están todos los peligros y los modos de ataques que podemos recibir. Para paliar o atenuar ese tipo de ataques, lo que se utilizan son los cortafuegos y la detección de intrusos. Entonces, los cortafuegos consisten en un dispositivo formado por uno o varios equipos que están situados entre la red de la empresa o del sistema que se quiere proteger y la red externa, que normalmente es Internet. Analicen los paquetes que se transitan entre ambas redes y filtran los que no deben ser reenviados o los que dentro del criterio que se establece pueden ser potencialmente peligrosos. El problema de este tipo de sistemas es que pueden crear cuello de botella si hay una restricción muy alta, por lo tanto hay que optimizar correctamente cómo se va a trabajar dependiendo de la red que vamos a proteger y el tipo de tráfico que esperamos tener. Además del tema de los cortafuegos, existe lo que se llama detección de intrusos, que son programas que lo que hacen es comprobar si ya ha habido un ataque o si ya tenemos alguna información conflictiva dentro de nuestro sistema. Dentro de detección de intrusos tenemos dos tipos de programas de detección de intrusos. Tenemos el NIDS, que se localiza dentro de la red, y el HIDS, que se localiza dentro del mismo sistema que vamos a proteger o dentro del mismo servidor donde vamos a trabajar o defender. Dentro de los mecanismos de cifrado tenemos dos tipos de cifrado principalmente. Tenemos el cifrado de clave privada y el cifrado de clave pública. En el cifrado de clave privada, digamos que la clave que se utiliza para codificar y decodificar es la misma. Por lo tanto, cuando dos servidores o dos hosts que quieren comunicarse quieren mandarse información cifrada, tienen que previamente compartir cuál va a ser la clave que van a utilizar. Este sistema es menos seguro, pero es más eficiente y más rápido a la hora de hacer un intercambio de información que necesita menos seguridad. Los tipos de cifrado de clave primaria que se utilizan son principalmente el DS, el IDEA y el AES. El TDS y el 3DS simplemente es el DS, pero hecho dos veces, tres veces o n veces sobre el mismo mensaje, para que la complejidad a la hora de descifrarlo sea mayor. En el cifrado de clave pública, las claves de cifrado y de descifrado son independientes. Por lo tanto, podemos poner la información de forma pública, la clave pública de cómo se codifica la información para que cualquier usuario pueda enviarnos la información, pero solo nosotros tendremos la clave para poder descifrarla. Por tanto, este es un mecanismo que es mucho más complejo de detectar y más eficiente. El problema es que es bastante más lento que el de clave privada. Normalmente lo que se utiliza es un mecanismo de clave pública para hacer intercambio de las claves privadas que se van a utilizar, y a partir de esa negociación de claves privadas ya empezamos a utilizar el cifrado de clave privada para transmitir el resto de información. Dentro de la parte de firmas digitales y certificados tenemos principalmente dos algoritmos de encriptación que se utilizan para todo este tipo de manejo de información. Los más importantes son el MD5 y el SHA.
No vamos a entrar a explicar todo cómo trabaja cada uno. Simplemente trabajan los dos con módulos de 512 bits y tienen una serie de iteraciones por las cuales se hace la encriptación para esos algoritmos. Para el tema de correo, tenemos dos formas de utilizar una aplicación segura con el correo, porque normalmente el correo está moviendo esa información de forma abierta y cualquiera puede leer y registrar el mensaje. No hay ningún tipo de confidencialidad. En otras ocasiones los usuarios quieren que el correo vaya firmado y cifrado. Para ese tipo de cambio de información, cifrado y demás, se utilizan dos tipos de sistema. Tenemos el PGP y el PEM. Entonces, el PGP se basa en el algoritmo de encriptación de RSA y DEA y lleva el compendio del mensaje de MD5. El PGP nació de la idea de que cada usuario fuera su propia entidad de certificación y cualquier usuario que pudiera firmar a otro y decir cuál era el nivel de confianza en esas mismas para otros usuarios. El PEM es el correo con confidencialidad mejorada y funciona de forma similar al PGP, simplemente que se calcula la dispersión de mensajes usando MD5 y se cifra la concatenación con la dispersión y el mensaje utilizando DS. El mensaje queda cifrado y puede entonces codificarse con codificación base 64 y transmitirse al destinatario.